No, a mí me interesó la teoría de la reificación o poder social extraño, que es un nombre, un término marxista que me parece muy acertado, un concepto muy interesante. Me interesó como un modo de entender lo que Durkheim llama los hechos sociales. Es decir, cómo los hombres producen un mundo que se aliena, que se independiza, que adquiere autonomía, que empieza a funcionar por sí solo, y qué es lo que explica, en el fondo, la necesidad de la sociología, es decir, el hecho de la necesidad de investigar ese mundo que producimos entre todos, pero que no sabemos bien cuál es ni cómo funciona, ¿no? Me interesó en ese contexto, por lo tanto, como un modo de darle contenido concreto al término hecho social, que es, sin duda alguna, digamos, el fundamento ontológico de la ciencia social. Y me interesó también en la medida en que en aquel momento yo estaba trabajando mucho sobre el marxismo y pretendía sacarle la quinta esencia. Y en el fondo mi libro sobre la teoría de la cosificación, la teoría de la reificación, es un intento de pasar a través del marxismo. Weber dijo en su momento que cualquier intelectual del siglo XX que se preciara tenía que vérselas con Marx y con Nietzsche. Yo con Nietzsche no me las he visto, no lo conozco bien, lo conozco de oídas, pero con Marx sí, y eso fue mi camino para ir más allá de Marx, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente lo que descubrí es que había modos de abordar ese problema con mucha mayor claridad conceptual y con mucha mayor simplicidad. Básicamente la teoría de las consecuencias no intencionadas de la acción. Es decir, la idea que está en Popper, que está en Hayek, de que los humanos producimos, que las sociedades son producto humano pero no del diseño humano. Y por lo tanto, básicamente, cuando analizas fundamentalmente la mayor parte de las instituciones relevantes, el Estado, las ciudades, etcétera, las clases, lo que te encuentras es que son consecuencias no intencionadas de la acción de muchos sumadas y agregadas a las de los otros. Este es un modelo, si quieres, nominalista, es un modelo weberiano en última instancia también, como se van agregando líneas de acción que articulan realidades que luego adquieren su propia autonomía y que acaban controlando a los hombres. Entonces, en ese sentido, digamos que he sustituido el lenguaje de la teoría de la alienación y de la reificación por la de las consecuencias no intencionadas de la acción, que me parece mucho más claro, ¿no? Yo recuerdo, esto es una anécdota biográfica que puede ser interesante, hace no muchos años que entrevisté a Robert Merton en la Universidad de Columbia, ya estaba jubilado, ya era muy mayor, 90 y tantos años, falleció poco después, y comentando con él, hablando sobre el tema de las consecuencias no intencionadas de la acción, me dijo, mira, abrió un cajón y me dijo, aquí tengo un libro sobre las consecuencias no intencionadas de la acción que lleva ahí 30 años y que no he sido todavía capaz de sacar adelante. Porque él me dijo, y yo lo comparto, se trata probablemente de la problemática central de la ciencia social, que está todavía por analizar. Ramón Ramos, buen amigo mío y compañero, lo ha trabajado mucho alrededor de la idea del homo tragicus, la idea de la tragedia como conjunto de consecuencias no intencionadas, ¿no? Yo creo que ese sigue siendo el núcleo duro de la ciencia social. Yo lo trabajé algo en mi libro sobre la sociedad reflexiva, luego dirigí una tesis doctoral de un alumno argentino muy buena sobre el tema de las consecuencias no intencionadas de la acción, pero sigue habiendo mucha tarea por desbrozar en ese terreno, ¿no? Bueno, a mí me interesó mucho y me sigue interesando. Yo creo que Mides sigo teniéndolo por uno de los cuatro grandes. Para mí hay cuatro grandes pensadores que han definido el espacio del pensamiento sociológico, ¿no? Que son Marx, Weber, Durkheim y Mill. Son los cuatro grandes. Y especialmente el contraste entre Marx y Mill, en la medida en que Marx elabora una teoría de la sociedad basada en la idea del trabajo, y por lo tanto entre las relaciones entre sociedad y naturaleza. Y en ese sentido, la idea es que no hay sociedad que no tenga un modo de intercambio con el entorno, y por lo tanto es una sociología materialista. Y por otra parte, Mill, que lo elabora es alrededor de la idea de la comunicación y del lenguaje. No hay sociedad que no tenga lenguaje, una sociedad es una gran conversación, por decirlo con una terminología más moderna, y lo que le interesa son las relaciones entre el individuo y la sociedad mediadas por el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para mí Mill fue un descubrimiento. Estaba trabajando Marx, pero de pronto descubrí a Mill, y a partir de eso me he pasado toda la vida buscando cuáles son las interrelaciones entre uno y otro y cómo los consigo sintetizar al uno y al otro. Yo creo que Mill es el gran teórico de la sociedad como un sistema de comunicación basado en el símbolo. Nosotros los humanos vivimos básicamente en un mundo de cosas, pero de cosas que significan.
esas cosas que son producto del trabajo humano, pero la significación de esas cosas son el producto de la construcción simbólica de la realidad. Y construcción material y construcción simbólica de la realidad tienen que ir conjuntamente, ¿no? El intraccionismo simbólico me aportó toda esa línea, sigo en ella, claramente. En ese sentido, ese artículo, que es uno de los más citados, que publicamos Julio Carabaña y yo, es uno de los más citados míos. Hicimos el intento de incorporar el discurso del intraccionismo simbólico a la sociología española, yo creo que con cierto éxito. Para mí Mides, primero, el fundador de la psicología social, sin duda alguna, que establece a su vez las mediaciones. En Durkheim, recordemos, el sujeto es la simple interiorización y somatización de la sociedad, pero no establece los procedimientos de mediación. Mides los tiene. El proceso del play, el game, el otro generalizado, el universo simbólico, la dialéctica del I y el mí, ahí tienes toda una dinámica interna de reconstrucción de la psicología a partir de la sociedad, que es extraordinariamente rico, ¿no? Por lo tanto, tiene una teoría de la socialización, que no estaba en Durkheim, no tiene una teoría de la socialización, le sigue faltando en buena medida a la sociología francesa, le sigue faltando a Bourdieu, por ejemplo, que es un durkheimiano radical. En cambio, en Mides lo tenemos con una enorme riqueza, ¿no? Y que huye, es muy parecido a Freud, es muy parecido en muchas cosas a Freud. La dialéctica del I y el mí se parece mucho al superego y al id, pero sin embargo sin el énfasis casi obsesivo con la sexualidad que encontramos en Freud, y por tanto con una visión mucho más flexible, ¿no? Yo sigo creyendo que el intraccionismo simbólico, dentro de lo que es las modernas corrientes constructivistas, es probablemente la más útil, la más adecuada, aun cuando peca de idealista. Es decir, le falta a Mides poner los pies en la realidad. Es decir, al final las cosas efectivamente serán el resultado de la construcción simbólica, pero alguien las tiene que haber producido, alguien las tiene que haber trabajado, y detrás de ello hay mucho sudor y hay mucho esfuerzo, ¿no? Las categorías de trabajo muerto y trabajo vivo en Marx me parecen dos categorías extremadamente ricas. Bueno, esto la verdad es que me llevaría muchísimo, ¿no? Que cada vez me interesa más. La sociología clásica se interesó mucho por la ciencia. Estoy pensando en Comte o Saint-Simon. Luego se desentendió y sorprendentemente la enorme relevancia de la ciencia en la construcción del mundo moderno como un vector transformador de los hábitos de pensamiento, de las maneras de pensar, pero transformador de las propias estructuras de la vida, quedó muy relegada. Probablemente el primero que hizo un trabajo serio sobre ello fue Thorstein Veblen, en su trabajo sobre el lugar de la ciencia en la civilización moderna, y ciertamente en los últimos años la relevancia que ha ido adquiriendo es enorme, ¿no? Yo creo, para mí es fundamental, que uno de los vectores transformadores más importantes de la modernidad a lo largo de los últimos 200 años ha sido la tecnociencia. La ciencia es una cosa, la tecnociencia es otra cosa mucho más concreta, es esa mezcla entre ciencia y técnica, que es lo que de verdad funciona, ¿no? Y eso, la revolución industrial fue el resultado de una previa revolución científica. No hubiéramos tenido fábricas sin motor de la máquina de vapor, y la revolución actual es el resultado de todo un conjunto de transformaciones que, por cierto, tienen mucho que ver, en fin, me gusta siempre insistir en ello en mis clases, vosotros lo sabéis, en el tema de la conexión entre tecnociencia y las demandas de defensa y de seguridad. En definitiva, el complejo militar industrial o el complejo militar industrial universitario congresional que es lo que ha permitido que pasemos de una ciencia de pioneros con muy pocos recursos a una ciencia que en este momento está dotada de todo tipo de recursos materiales, humanos, etcétera, de legitimidad, de credibilidad, y por lo tanto ha pasado, como decía Daniel Bell, de los márgenes al centro del sistema social, ¿no? Estamos en sociedades claramente sobredeterminadas por el proceso de investigación tecnocientífica. La tecnociencia abre caminos y nosotros los recorremos. Por lo tanto, eso quiere decir que es una de las variables determinantes del cambio social en este momento. El problema fundamental es que no sabemos por qué sabemos lo que sabemos y no sabemos por qué no sabemos lo que ignoramos. Y por lo tanto, los programas de investigación, la propia investigación, el desarrollo científico, es un poco como aleatorio, no lo controlamos, ¿no? Y en esa medida tampoco controlamos el desarrollo social y el cambio social, ¿no? Pero es evidente que es una de las variables
fundamentales, y me gusta mucho insistir en que es una variable no tanto por lo que, o también por los productos que genera. Estoy pensando pues los ordenadores, los smartphones, las tecnologías de la información y de la comunicación, etcétera, etcétera, no solamente por lo que produce u otros tipos de producciones tecnocientíficas, sino también por los hábitos de pensamiento que genera. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Para mí la idea de la ciencia como cultura dominante, es una idea que estaba claramente, yo la aprendí de Thorstein Veblen, la idea de la ciencia como forma cultural dominante, como modo de pensamiento dominante. A la hora de enfocar cualquier problema, te lo planteas en términos de busquemos pruebas, busquemos antecedentes, establezcamos una lógica más o menos maximín. Es decir, todo eso, ese modo de pensar, es el modo de pensar dominante. Se aprende en las escuelas, en los colegios y en las universidades, y se aprende igual en Beijing que en Nigeria, que en San Francisco, en todas partes, ¿no? Por lo tanto, tiene un efecto homogeneizador extraordinariamente potente, y yo creo que está en el núcleo de lo que hoy es el proceso de construcción de la primera civilización mundial que ha habido en la historia de la humanidad, que es en la que estamos en este momento.